Y muy bien, hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que la verdad estén de lo mejor. Estamos en un nuevo video donde esta vez vamos a estar instalando lo que es un servicio nuevo. Hablamos del servidor SSH aquí en nuestro servidor 208 Linux. ¿Para qué nos sirve el SSH? SSH es una de las maneras, es la manera más segura de nosotros conectarnos de manera remota a una terminal, a una computadora, a un host. Es la manera más segura porque cifra el contenido de la transmisión, o sea, los datos van cifrados utilizando unos mecanismos, por ejemplo, cifrado RSA, entre otros. Otro tipo de mecanismos de forma de conectarse remotamente son el Telnet y el HTTP. Sin embargo, estos protocolos no son seguros, ya que la información viaja en texto plano. O sea que podemos ver explícitamente qué es lo que está pasando. Y de hecho acá arriba está saliendo un video de un pequeño análisis que hicimos con el programa de Wireshark al protocolo de Telnet, donde demostramos que no es seguro. SSH es una alternativa completamente segura y por tanto vamos a estar instalando hoy lo que es ese servicio, lo cual nos sirve. Por ejemplo, estamos en otro país y queremos acceder a nuestro servidor. Bueno, ya con el servicio instalado lo podemos hacer. Hoy vamos a ver cómo se hace y cómo implementar el servicio, tanto para clientes de Windows, clientes de Linux, hacia nuestro servidor. Lo primero que tenemos que hacer es pues activar ese servicio de SSH en nuestro servidor. Ese servicio es algo bueno que ya viene instalado por defecto acá en lo que es el CentOS 8, por ejemplo. Sin embargo, eso se puede instalar con el comando de yum install y sshd. Sin embargo, yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho. Lo que sí voy a hacer es entrar en el modo de administrador, que siempre lo vamos a estar necesitando. Y una vez aquí, sí vamos a comenzar el tutorial, que es activando lo que es ese servicio de NSH. Lo hacemos con el comando de systemctl enable sshd. Con el comando de el mismo comando, pero sustituyendo la palabra enable por la palabra start, iniciamos el servicio y por la misma palabra, pero con status, si tener el status sshd, podemos ver que todo esté activado. En este caso está activado color verde, todo está bien. Lo siguiente que debemos hacer es configurar el apartado del SSH. Lo hacemos yendo a la ruta de /etc/ssh. En esta ruta tenemos algunos archivos que podemos modificar. Con el editor nano vamos a modificar el archivo de sshd-config. Te va a salir lo que es esto. Esta es la configuración predeterminada que viene del SSH como servicio. Aquí hay algunas cosas que podemos estar modificando, como por ejemplo el puerto. Si ponemos otro puerto y cambiamos este número, vamos a cambiar la forma como accedemos al SSH en sentido del puerto. El puerto 22 es un puerto de los puertos conocidos, mundialmente conocidos para SSH. Ustedes quieren lo cambian, si quieren no, lo podemos dejar así. Otra cosa que podemos modificar aquí en listen address, podemos especificar las direcciones que queremos que se nos conecten y cuáles no. Si ponemos una dirección específica aquí dentro de este parámetro, pues se especificaría. En este caso yo no lo voy a hacer para admitir cualquier dirección IP, ya que esto es una prueba. Aquí este es el apartado de la autenticación del cifrado, en este caso RSA, eso se queda por default. Acá en el apartado de login in great time es el tiempo que dura la sección abierta en una actividad, lo podemos dejar en 2 minutos. Si quieren lo podemos cambiar a 1 minuto o a más. Vamos a dejar así de momento. Acá en máximas secciones podemos cambiarla que haya más de 10 secciones o menos. Ustedes lo modifican a su gusto. Mientras menos es más seguro, ¿sí? Y aquí la más authenticity se refiere a la autenticación. Aquí en modo strict lo dejamos en yes, y el permit root login lo debemos dejar en yes para cuando accedamos al servidor mediante SSH tengamos esos privilegios de root que siempre pues son importantes, ¿sí? Todo esto se va a dejar así
De esta manera yo no lo voy a modificar porque simplemente es para prueba. Sin embargo, aquí hay muchas cosas que ustedes pueden estar tocando. Bien, ahora guardamos con control X. Yo le voy a decir que no porque bueno, no voy a guardar nada, simplemente era una prueba. Ahora, una vez hecho los cambios, allí vamos con el systemctl de nuevo y vamos a hacerle un reload al servicio. Con el status pues lo verificamos. Un reload, un start y un status. Debe estar activado. Ok, está bien. Ahora vamos a instalar lo que es el firewall. Ya lo hemos instalado en otras entregas. Sin embargo, lo vamos a hacer de nuevo por si acaso. Sabemos que es yum -y install, -y para forzar la instalación de ¿qué? De el firewall. Simplemente clicaríamos en enter. Vamos, ya que estamos aquí lo vamos a hacer. Clicamos en enter. Empieza a descargar el tema de sus paquetes. Eso ya ustedes saben que dura un tiempo. Con el firewall activado, ahora sí vamos a excluir ese servicio de SSH del firewall. Lo hacemos con el comando firewall -cmd y hacemos ahora opción _ add rayita service igual SSH igual, perdón, raya de otra opción son igual public. Si hacemos eso, acá nos sale un mensaje de advertencia diciéndonos que ya se había excluido, pero te pone un mensaje de success, de satisfactorio, para indicarte que todo está bien. Al mismo comando de aquí vamos a añadirle una parte final que es rayita o opción de permanent. Te sale el mensaje de que eso ya estaba establecido de esa manera, pero como quiera te pone success de satisfactorio. ¿Ven? Acabamos de excluir de forma correcta lo que es ese servicio, ¿no?, de el firewall. Ya con esto deberíamos estar probando si va bien el SSH. Para hacer una prueba lo vamos a hacer desde el mismo servidor, lo cual es inútil porque ya estamos en el servidor, pero bueno. Vamos a devolvernos. Bien, vamos a entrar al directorio de home, CDE 2018 CD373, y aquí en este lugar, en esta ruta, voy a crear lo que es una carpeta mkdir, que voy a poner papa, por ejemplo. Ahí está la carpeta, y ahora sí vamos a entrar por SSH al mismo servidor en el que estamos, simplemente modo de prueba. Se hace con SSH root arroba. ¿Por qué root? Eso es el usuario. En este caso especificamos en las configuraciones que era root, por eso lo estamos poniendo de esa manera. Y el arroba es para especificar que es un usuario. Ahora así todo pegado colocamos la dirección IP de aquí del servidor. Clicamos en enter y la primera vez que entramos nos va a salir un mensaje donde tenemos que colocar la contraseña. ¿Qué contraseña? La contraseña del servidor. Al colocarla de manera correcta ya estamos dentro, ¿no?, de lo que es el servidor, en este caso de la carpeta raíz. Si vamos precisamente a la ruta que habíamos especificado, esa misma, y listamos, vamos a ver que correctamente está la carpeta de papa allí dentro. Para salir simplemente hacemos un control D y dice conexión de la dirección IP del servidor cerrada, y simplemente ya ahí habremos salido satisfactoriamente. Ahora vamos a ver cómo sería desde un cliente de CentOS. Para acceder a SSH, como el SSH ya viene instalado, no hay que instalarlo, y ya vieron cómo se instala si es que no lo tienen. Simplemente colocamos SSH root, que es el nombre del usuario que especificábamos allá en el servidor, y la dirección IP del servidor, así de sencillo, y ya estamos entrando en lo que es nuestro servidor. Aquí, como es la primera vez que vamos a entrar, nos pide que necesitamos una autentificación. Vamos a clicar en yes, debemos colocar la contraseña, obviamente vamos a colocarla, contraseña del servidor, listo, aquí sí ya estamos dentro. Vamos a verificar entrando a la carpeta de home y a la carpeta esta. Ahí está la carpeta papa,
correctamente, estoy en el cliente. Entonces ahora voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Pepe, por ejemplo. Ahí la tengo, Pepe, creada. Y si nos vamos a nuestro servidor, estamos en la misma dirección, ¿va? Si nos vamos, la misma ruta, mírala aquí, las mismas rutas. Si nos vamos aquí y listamos, vamos a ver que específicamente si sale la nueva carpeta Pepe. Si borramos esa nueva carpeta desde el servidor, ves que ya no está. Si nos vamos aquí, ves que ya no está. Así que las cosas se van haciendo en tiempo real. Pero aquí le estoy haciendo desde mi cliente hacia mi servidor, esa conexión remota. Cabe destacar que las tarjetas de red, las NICs, deben estar en la misma red o utilizar un proceso de NAT. Entonces vamos a ver ahora cómo puedo hacer conexión SSH utilizando un programita un poquito curioso, el cual es llamado PuTTY. Por cierto, vamos a salir de aquí, ya saben que es control D. Bien, ahora sí, para instalar el programita de PuTTY, lo hacemos con este comando, ¿va? El comando es dns install, ¿sí? Y aquí vamos a instalar este paquete, que es esta ruta que está aquí, ¿ves? http /federaproject.org/book/7/x86 /package/PuTTY. Y aquí en este puntito es que modificamos según la versión que queremos. Actualmente la última versión a la cual grabo este video es esa, la 0.731, ¿va? Ese es el parámetro que se modifica para instalar una cierta versión u otra. Vale, en este caso ya con eso así configurado, simplemente uno clica en Enter y se le empieza a instalar lo que es pues ese paquete. Para iniciar el programita lo hacemos simplemente escribiendo PuTTY y el programa abre. Así de sencillo es. En este programa la verdad que se pueden hacer muchas cosas interesantes, pero para acceder por SSH debemos tener en cuenta que aquí en puerto debemos colocar el puerto que tiene especificado el servidor. Ya vimos que era el puerto 22. Aquí colocamos la dirección IP del servidor 192.168.5. Aquí marcamos la casilla de SSH y lo único que tenemos que hacer es irnos aquí acá abajo en Open y listo. Aquí nos está poniendo un mensaje de alerta, simplemente clicamos en aceptar y aquí ya estamos dentro de la sección. Acá vamos a entrar con el usuario de root y aquí la contraseña del servidor, ¿sí? Si la hemos colocado bien, debe colocar un acceso correcto. Si la colocamos mal, el acceso será denegado. Va. Aquí podemos ver que la primera vez la colocamos mal, así a propósito, y ese acceso denegado. Y cuando la colocamos bien, pues ya se conectó bien. Acá vamos a ir de nuevo, pues al mismo directorio, ¿no? Para hacer más pruebas aquí. Y voy a borrar pues la carpeta que se llama papa, que ya vimos que está aquí en el servidor papa. Bien, entonces aquí la voy a borrar, rmdir papa, listo. Y vamos a ver que aquí en el servidor también se borró correctamente. O sea que el programita también es una forma gráfica de cómo hacer por SSH sin utilizar la terminal. Ahora ya que aparcamos el proceso desde un cliente Linux, vamos a ver cómo es el proceso de Windows, ¿sí? Vamos a abrir en nuestra maquinita de Windows. Aquí tengo la máquina. Aquí para acceder por SSH podemos descargar el mismo programita de PuTTY, es igual, completamente lo mismo. De hecho, fíjate tú que es la misma versión. La podemos descargar de su página oficial, te la voy a dejar en la descripción del video. Acá en Download PuTTY uno clicaría por ejemplo aquí en Here y pues aquí buscamos nuestra versión. Aquí ya yo lo he buscado y simplemente se descarga, no tiene mucho misterio. Este programita, el OpenSSH, te lo voy a dejar abajo en la descripción del video también para que te lo descargues. Este nos va a permitir entrar por CMD y este por el programita de PuTTY. Vamos a entrar primero por CMD. Ya saben que deben instalar esto. No voy a detenerme a instalarlo porque es simplemente siguiente, instalar. Muy sencillo. Desde el CMD, con ese programa ya instalado, el OpenSSH, simplemente la sección va a ser igual.
SSH root, arroba, dirección IP de el servidor 192.168.1.5. Listo, clicaríamos en enter la primera vez. Ya saben que nos sale esto, debemos colocar que yes, y aquí pues colocamos nuestra contraseña. Si la colocamos mal no entra, ya ustedes saben cómo es esto, y ya estamos en el servidor. Y vamos a hacer, como no, otra prueba. Bien, vamos a crear una nueva carpeta aquí que le vamos a poner Veritutos. Bien, ahí está la carpeta, y como podemos ver aquí en nuestro servidor va a aparecer al listar la carpeta de Veritutos. Si la borramos de aquí, rmedir Veritutos, listamos, vamos a ver que desde nuestro cliente Windows ya no está, así que el acceso también se emite correctamente. Viéndolo desde el programa de PuTTY, no me voy a detener a instalarlo porque es muy fácil de instalar, es igual, la interfaz es igual, todo es igual, así que no me voy a detener, simplemente vamos a hacer la prueba de conexión al servidor utilizando esto. Aquí está el mensaje de confirmación, debemos clicar que sí, acá colocamos el usuario que es root, y aquí colocamos la contraseña, vamos a colocarla bien, y al colocarla ahí estamos. Vamos a entrar entonces al directorio donde estamos haciendo las pruebas y vamos a crear un nuevo archivo, por ejemplo un touch que se llame Veritutos. Ahí está el archivo de touch, y si nos vamos al servidor y listamos, ahí está el archivo. Lo voy a borrar el archivo, sí, lo vamos a borrar. Exactamente, ahí está borrado, y acá al listar vamos a ver que tampoco está, así que correctamente vimos cómo se hacen todas las formas posibles de acceder de manera SSH, ¿no?, utilizando ese protocolo a nuestro servidor. Con control D salimos. Y listo amigos, eso es todo por el video, espero que les haya gustado. En el siguiente video vamos a estar viendo cómo acceder a nuestro servidor utilizando lo que es Template. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido, que es lo más importante. Chao.